Domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lección Divina. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 26 a 33. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 26 a 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene todo un contexto que es bastante interesante. Primero tendríamos que entender que este es el segundo discurso que presenta Mateo, proclamado por Jesús, porque el primero ha sido el del Sermón de la Montaña, que sin duda alguna empezó de cierta forma a seleccionar a los discípulos de Jesús. ¿Por qué a seleccionarlos? Porque sin duda alguna a muchos no les llamó la atención o se dieron cuenta que tal vez no podían con todos los requerimientos y todas las invitaciones que hacía Jesús. Una de ellas, esa de la capacidad de amar incondicionalmente, de la disponibilidad para el perdón, y sin duda alguna todas las demás que fomentaban una humanidad nueva. Precisamente en este contexto encontramos este segundo discurso que habla concretamente de aquellos que quedaron ya dentro de la comunidad, de aquellos que empezaron a dejarse guiar por Jesús y por este deseo de una nueva humanidad, pero se encuentran ahora con dificultades. Por ejemplo, esto de que el reino de Dios está cerca es la certeza no de una realidad temporal o espacial, sino al contrario de que ya está en medio de nosotros y lo podemos asumir como estilo de vida. También en el sentido de que se expulsan demonios y que se curan enfermedades. No se refiere en el sentido estricto de la palabra a la expulsión verdadera de demonios, sino al contrario, a la capacidad de llevar el Evangelio para que se destierren del mundo todos aquellos aires de hombre viejo que nos llevan precisamente a construir en el ser humano esa nueva civilización del amor que Jesús propone.
Por eso, cuando Jesús invita a no confiar en las cosas materiales para ir a anunciar, sin duda alguna esto causó miedo en los discípulos, como también puede causar miedo en cada uno de nosotros, que nos encontramos frente a la disyuntiva, cómo seguir a Jesús en medio de tantas oportunidades y tantas ofertas que hay a nuestro alrededor. Porque el cristiano que asuma de verdad la invitación de Jesús, sin duda alguna entra en choque con muchas mentalidades y muchas realidades que a nuestro alrededor pueden parecer normales, pero que desde la perspectiva de Jesús no hablan bien de Él. Ese es el sentido de esto que sin duda alguna a los discípulos les causó tanto miedo. Y hoy la propuesta de Jesús son 3 realidades para no tener miedo. Primero, no se dejen guiar por el miedo. Nosotros sabemos que el miedo es algo que de cierta forma nos alerta frente a las realidades que pueden ocurrir. Si yo, por ejemplo, estoy en un 10º piso y me asomo mucho desde el balcón, sin duda alguna el miedo me dice que me puedo caer y por eso tengo que tirarme hacia atrás. Si no tenemos miedo, fácilmente nos aventuramos a hacer cosas que pueden hacer muchísimo daño a nosotros. Pero desde esta perspectiva Jesús dice que ese miedo es más bien el hecho de que la propuesta que Él viene a traernos es una propuesta que nos abre al amor, que cierra la posibilidad del egoísmo, que nos ayuda a renunciar a nosotros mismos, y esto causa miedo, porque entonces nos preguntamos, bueno, ¿y con qué voy a quedar? Pues frente a esta realidad Jesús nos dice que en muchas ocasiones estamos invitados de verdad a dejarnos guiar por su Espíritu para asumir esa nueva propuesta de vida. Pero sin duda alguna esto tiene dificultades. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros casos nos da miedo hablar frente a realidades que el Evangelio, por ejemplo, trae. Los valores del Evangelio que son sin duda alguna fuertes y que nos invitan a una propuesta nueva de vida. ¿A cuántos de nosotros, por ejemplo, en nuestra familia nos cuesta hablar de esos principios cristianos, aunque sabemos que hay cosas que están mal? O incluso defender las cosas que nosotros creemos desde la fe, por ejemplo, la vida. En muchas familias puede llegar una persona a decir, pero es que si está muy enfermito, entonces ya que descanse, que se vaya a gozar de Dios. Y la pregunta que siempre queda es, ¿y quién es dueño de la vida para que decida quién se va y quién se queda? O incluso desde el mismo comienzo, ¿cuántas personas piensan que ahí no hay sino una célula y que por lo tanto no hay ningún problema, entonces todavía no hay vida y entonces se puede abortar fácilmente, cuando esto es una propuesta que va en contra de los valores del Evangelio y del valor fundamental de la vida, que desde la perspectiva cristiana se respeta y se vive con integridad? Yo quisiera proponer un ejemplo de qué es lo que sucede cuando nosotros de verdad nos dejamos tocar por la luz de Cristo. Cuando nosotros en la noche abrimos nuestra ventana y afuera está oscuro, no es la oscuridad la que entra a nuestra casa, es la luz de nuestra casa la que sale e ilumina todo alrededor. Eso es lo que desea Jesús, que cada uno de nosotros, dejándose iluminar por Él, seamos capaces de iluminar a quienes están a nuestro lado en medio de tantas realidades difíciles. Segundo, no tener miedo a ningún mal humano, porque incluso se puede perder la vida biológica, pero la eterna está asegurada. Y tal vez esa es la perspectiva más bella que tiene el texto de hoy. Aunque seamos ridiculizados, aunque tengamos miedo de ciertas cosas, aunque nos enfrentemos a ciertas realidades, Jesús nos dice no hay que tener miedo a estas situaciones porque puede ser que maten el cuerpo, pero no el alma. Y nos dice por eso que sí tenemos que tener es miedo más bien a esas realidades de mal que hay en nosotros, que pueden tirar la vida completamente a la basura. Y por eso la perspectiva de Jesús es que nos confiemos. Si estas 2 realidades todavía no nos quitan el miedo, la tercera tal vez sí es más bella y nos ayuda a esa confianza. El primer punto, Jesús pone el ejemplo de los pájaros. Los pájaros tenían una particularidad en el Antiguo Testamento y sobre todo en una civilización agrícola como era la que vivió Jesús. Pues precisamente los pájaros son los enemigos número 1 de las cosechas y por eso habían bendiciones para todos los animales menos para los pájaros, porque la bendición significa multiplicación y por lo tanto si se multiplicaban acababan con todas las cosechas. Entonces miren esto, si estos animalitos que son tan insignificantes que se compran 5 por 4 céntimos y Dios cuida de cada uno de ellos, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? Y nos dice incluso Jesús, es que hasta los cabellos de su cabeza están contados.
aunque pudiésemos contar los cabellos de nuestra cabeza, que prácticamente es imposible, al otro día la cuenta variaría, porque todos los días se nos caen muchos cabellos y no nos damos cuenta ni siquiera cuántos. Es ahí entonces donde descubrimos esa providencia de Dios que cuida de cada uno de sus hijos. Pero esto hay que saberlo entender. Yo me acuerdo de un dicho que se decía en Italia y que incluso tenemos aquí entre nosotros, pero me lo aprendí en italiano, que decía: non cade una foglia senza che Dio lo voglia. No se cae una hoja sin que Dios lo quiera. Pero este dicho está mal, porque hay cosas que Dios no quiere y sin embargo pasan. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento. Dios no quiere que ninguno de nosotros sufra, pero precisamente está pendiente de cada uno de nosotros para manifestarnos su amor y su ternura. La promesa que Jesús nos da frente a esta realidad de nuestros miedos, y si somos capaces de vencerlos, es que seremos reconocidos por Él delante del Padre, es decir, porque nos hemos asimilado a Él, nos parecemos a Él. Yo te invito como tarea en este día que cada uno de nosotros sea capaz de defender los miedos que a veces provoca el hecho de hablar de Jesús. Que hoy, si en tu familia hay tema de algunas cosas que no están bien, pues que seas capaz de llevar la palabra de Jesús al lugar donde te encuentres. No tengas miedo de manifestar tu fe cristiana, no tengas miedo de decir que crees en Jesucristo. Señor Jesús, ayúdame a seguirte, ayúdame a entender que mi fe es mucho más que palabras, sino al contrario, entender todo el sentido que tienes para mí y poderte llevar a quienes aún no te conocen. Regálame la gracia de tu Santo Espíritu para que pueda conducir a otros a tu encuentro. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un feliz domingo, una feliz semana y un saludo muy especial a todos los papás hoy en su día.